le tengo un resumen de noticias. Resumen en imágenes. Dice el gobierno federal que va a crear un nuevo órgano de inteligencia para combatir con mayor eficacia el crimen organizado y el narcotráfico, según nos adelanta el secretario de Gobernación, Miguel Osorio. En conferencia de prensa anunció que los trabajos hacia este objetivo iniciaron desde la etapa de transición con la recopilación de experiencias y de asesoría de países como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, España y Colombia, entre otros. Ya le contaré, yo creo que esta instancia ya existía y me da la impresión de que se le está dando una refriteadita, ¿no? Para hablar un poquito de lo mismo. Ahorita lo voy a contar por qué. La nueva instancia se adecuará a las necesidades de México y trabajará con un mando único al conjuntar las labores que hoy realiza el CISEN, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Centro de Mando de la Policía Federal, conocido como la Plataforma México, ¿se acuerda? Y la PGR. Creo que faltan instancias para mi gusto. Hay una instancia de inteligencia en la Secretaría de la Defensa Nacional que está en la lucha en contra de la delincuencia y otra instancia de inteligencia que está instalada en la Secretaría de Marina Armada de México. Una ligada al FBI, la otra ligada a la DEA. Y no están anunciadas aquí, no están incluidas. Por otra parte, el secretario de Gobernación reiteró que dará seguimiento de manera permanente al caso de los desaparecidos y se reunirá periódicamente con organizaciones de familiares hasta esclarecerlos todos. En conferencia de prensa, Miguel Ángel Osorio anunció la transformación de la Comisión para el Diálogo y Negociación en Chiapas. ¿Se acuerda aquella creada allá desde las épocas de Carlos Salinas? En la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas en México, la cual será presidida por Jaime Martínez Veloz. Generaremos mecanismos para atender, entre otros temas relevantes, la deuda histórica con los pueblos indígenas. Se abrirá una etapa nueva de esperanza que ponga fin de una vez y por todas a los agravios. El llamado es a todos, a sentarnos, a resolver los problemas desde lo político, que debemos de resolverlo para dar paso al desarrollo, al respeto a las comunidades indígenas. La seguridad en la capital del país está garantizada, según hace hincapié el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, luego del violento fin de semana en el que se cometieron 22 homicidios aquí en la capital del país que ya están siendo investigados y que, como suele decirse, no quedarán impunes. La seguridad de la ciudad está garantizada. Es decir, la seguridad en todos los órdenes de la ciudad está garantizada. Hay un trabajo que ya están realizando, obviamente, las áreas de investigación, de procuración de justicia. La instrucción que he dado, muy clara, es que no haya impunidad. Por su parte, el procurador capitalino Rodolfo Ríos dice que estos hechos son aislados y atribuibles a diversos móviles como riñas, disputas familiares, asaltos. Solamente 2 casos tienen visos de una ejecución, según admite. No tenemos hasta ahorita ninguna versión en ese sentido de que estemos hablando de crimen organizado. No quedamos en que la gente piense o que la gente, por el hecho de los hechos violentos que se dieron el fin de semana, estemos hablando de crimen organizado. La seguridad en la ciudad está garantizada. Insisto, todos estos temas fueron aislados. En el Estado de México se contabilizaron 13 homicidios en las últimas 24 horas. 6 cuerpos fueron encontrados en un vehículo abandonado en un paraje del municipio de Sinacantepec. 5 más en la colonia Seminario de Toluca. 2 en Santiago Tianguistenco. En Guerrero, el gobernador Ángel Aguirre anunció la puesta en marcha de un programa de desarrollo social para habitantes de la Costa Chica, en donde la pobreza se ha incrementado
Los índices violentos han hecho mucha mella en toda esta zona y esto ha llevado a los habitantes a tenerse que organizar en grupos de autodefensa para enfrentar a la criminalidad, principalmente en municipios como Ayutla de los Libres y un lugar que se llama Tecuanapa. Unos 700 elementos del 13º Batallón de Infantería de la 7ª Región Militar con sede en Chiapas viajaron a Guerrero para apoyar tareas de erradicación de enervantes en la sierra, según dice su comandante Jorge Alejandro Gutiérrez. Nosotros no vamos directamente a combatir a la delincuencia, vamos, como le digo, a realizar actividades de erradicación, pero con eso también pretendemos garantizar a la seguridad que no haya una oferta de enervantes en las calles ni que se trasiegue con ellos hacia otros países. En Veracruz, familiares de 8 policías del municipio de Úrsulo Galván, desaparecidos el pasado viernes, bloquearon el tramo carretero que conduce a Cardel para exigir a las autoridades que apoyen su búsqueda, pues se quejaron de no estar recibiendo información. En Saltillo, un efectivo de la Armada muere en un enfrentamiento con un grupo armado la noche del domingo en el norte de esa ciudad, según confirma la propia Procuraduría del Estado. El presidente Enrique Peña Nieto puso en marcha el Programa Nacional de Prevención contra Contingencias Hidráulicas en Tabasco, que contempla acciones a favor del medio ambiente, planeación urbana, prevención, alertamiento temprano y protocolos de emergencia. De Tabasco tenemos que verlo de manera integral. Instruyo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de la República para que la infraestructura que estamos comprometidos a realizar y a llevar a cabo en beneficio de todos los mexicanos no obstaculice los cauces de agua. Que la infraestructura que el país necesita para lograr un mayor crecimiento económico no vaya a ser razón de poner en riesgo la vida de mexicanos por obstaculizar u obstruir cauces de agua. El PRD presentó su propuesta de reforma energética basada en 8 ejes que establecen cambios legales, aunque ninguno constitucional. La estrategia encargada a Cuauhtémoc Cárdenas contempla la inversión privada en áreas que a la fecha ya autoriza la ley, la autonomía presupuestal y de gestión de Pemex, que eso es mucho, la autonomía de gestión en Pemex. Pemex no puede hacer nada. Mediante un cambio de régimen fiscal, convertir al Fondo de Estabilización Petrolera en un organismo financiero para que los recursos no se utilicen como complemento del gasto corriente e impulsar la investigación y desarrollo tecnológico, entre otras. Ahora, le digo una cosa, si propone el PRD que los recursos de Pemex no se utilicen como complemento del gasto corriente, entonces tendría que estar también impulsando una nueva reforma hacendaria. Porque todos sabemos que aquí en México tenemos una bajísima tributación porque todo se lo cargamos al petróleo. Para el PRD no se requiere un cambio constitucional en materia energética, sino adecuaciones a la ley para dar mayor eficacia a la operación de la industria petrolera, según dice el propio Cuauhtémoc Cárdenas. La Asociación Nacional de Alcaldes propone al gobierno federal un rescate financiero para los municipios del país bajo un esquema en el que los gobiernos locales se comprometan a cumplir un programa de austeridad y recaudación, según dice el presidente municipal de Delicias, Mario Mata, allá en Chihuahua. Llama a otras asociaciones de alcaldes a asumir este compromiso para posibilitar el rescate de muchos ayuntamientos que enfrentan serios problemas financieros. Todos llegan a la fiesta, a explotar al municipio bajo un principio que tienen los políticos. ¿Cuándo has visto quebrar a un municipio? Y en el momento en que este está quebrado, pues llega alguna instancia estatal o federal y lo rescata. Sin embargo, la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, se pronuncia en contra de un rescate financiero de gobiernos estatales o municipales endeudados, pues no se deben destinar recursos de todos para ayudar
a quienes han actuado con irresponsabilidad en el pasado y son causantes de su actual situación, dice Juan Pablo Castañón, dirigente de la patronal. Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de la disidente coordinadora presentaron amparos en cascada, como le dije ayer, contra las reformas educativa y laboral a la par de movilizaciones en distintas ciudades. En Oaxaca, integrantes de la sección 22 se instalaron en plantón para cercar al Congreso del Estado e impedir la sesión en donde se aprobaría la reforma educativa. Ya sabe que la reforma educativa está migrando por todo el país para que haya la aprobación de la mitad más uno de los estados de la República, y con esto se publicaría. Normalistas secuestraron autobuses urbanos y tomaron una caseta de cobro para dejar pasar a los automovilistas y hacerse ver. En Michoacán, la sección 18 suspendió clases en la mayor parte del estado para marchar contra las reformas, ocasionando severos problemas viales. El líder estatal de la coordinadora, que es Juan José Ortega, un grillazo de quinta, indicó que hasta el momento se han presentado 35,000 amparos a nivel local. Pero sí eran muy cercanos a 36,000 amparos. Si se consigue que se amplíe el término constitucional para la entrega de los mismos, es muy probable que haya una entrega mayor. Los maestros chiapanecos integrados en la coordinadora mantuvieron bloqueos carreteros durante 8 horas, generando enormes filas de vehículos, a pesar del compromiso inicial de haber hecho una estrategia para evitar daños o problemas o contratiempos en terceros, cosa que sí sucedió. La secretaria de Salud Federal, Mercedes Juan, descartó la presencia de influenza tipo AH1N1 en el país y refirió que los casos detectados en Estados Unidos son de la cepa AH3N2, que es mucho menos patógena, además de la tipo B estacional. Dice que se mantiene una vigilancia permanente para detectar posibles casos en el país de donde viene el virus, sea de Estados Unidos. Imagínense la cantidad de flujo que hay de allá para acá, ¿no? Elementos del ejército decomisan 12,000 litros de precursores químicos en una bodega de Tapachula que hubieran servido para elaborar 6 toneladas de droga sintética. En otra acción, militares aseguraron un camión Torton con 26 tambos y 200 litros cada uno, llenos del precursor químico, y detuvieron, ahí sí, a 5 personas que los llevaban. En el ámbito internacional, Estados Unidos continuará apoyando a México en su lucha contra la narcoviolencia y el crimen organizado transnacional, según reitera la secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson. Consideró que lo más importante es fortalecer a las instituciones democráticas del gobierno mexicano, proteger a la gente y a las comunidades de este flagelo. En conferencia de prensa en la Casa de América en Madrid, Jacobson evitó criticar la lucha antinarco emprendida por el expresidente Calderón en su sexenio. Sin embargo, afirmó que por el número de muertos no se puede decir que la lucha en contra del narcotráfico haya sido un éxito, aunque subrayó que será la historia la que deberá pronunciarse sobre los resultados de la estrategia. Así lo dijo. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, calificó de mentiras las acusaciones de que su idea de imponer más controles a la tenencia de armas de fuego tenga como propósito quitárselas a sus legítimos propietarios. En la última conferencia de prensa de su primer periodo de gobierno, Obama dejó en claro que las acciones de su gobierno están orientadas a evitar que se repitan hechos como el de Newtown, donde fueron asesinados 20 menores por un joven con un rifle de asalto. Obama adelantó que en los próximos días va a presentar un plan detallado sobre las acciones que impulsará su gobierno para prevenir la violencia armada a partir de las recomendaciones que hoy va a recibir del vicepresidente Joe Biden. La mayoría de los estadounidenses apoya la adopción de medidas para combatir la violencia con armas
y la asignación de guardias armados en escuelas, según revela un sondeo del diario The Washington Post y de la cadena ABC. El 52% de los encuestados respalda un mayor control de armas y solamente un 5% rechaza apoyar una ley más restrictiva. Además, el 55% de los norteamericanos dijo estar de acuerdo con la propuesta de la Asociación Nacional del Rifle de poner guardias armados en cada una de las más de 100,000 escuelas del país. Bueno, vamos a verlo así como empleo, ¿no? Fíjense que esto ya se ha echado a andar en una provincia de China, luego de los incidentes que ahí se han vivido. En tanto, organizaciones no gubernamentales de los Estados Unidos y México demandan al presidente Barack Obama adoptar fuertes medidas ejecutivas para endurecer regulaciones contra el tráfico internacional de armas. La petición fue entregada al grupo de trabajo encabezado por el vicepresidente Joseph Biden, quien tiene previsto entregar, como le digo, hoy al presidente este plan de control de armas impulsado luego de la tragedia de Newtown. Por otra parte, Obama urgió al Congreso a actuar de manera responsable para elevar el famoso techo de endeudamiento del país y evitar así una herida autoinfligida en la economía. Obama dijo esperar que los republicanos actúen responsablemente y no pongan nuevamente en riesgo a la estabilidad económica del país. Dice el presidente Obama, no es que el techo del endeudamiento se aumente para darle más recursos al gobierno. Se trata de pagar las cuentas que ya debe Estados Unidos y ser responsables con estos adeudos. Dice, yo estoy seguro que los republicanos y el propio Congreso no van a poner en entredicho el crédito de los Estados Unidos a través de lo que pudiera ser algún tipo de duda política sobre el asunto. Y con esto les deja ahí una papa caliente, ahí desde la Casa Blanca, extiende la manita y la pone en el Capitolio y a ver qué contestan. Por otra parte, Barack Obama urgió al Congreso a actuar responsablemente en ello y no entrar en escarceos ni en formas de escatimarle a Estados Unidos sus soluciones a un tema de crédito que es fundamental. Escasea la vacuna en contra del virus de la influenza luego de que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, declaró emergencia pública debido a que los casos de gripe se incrementaron en el estado en un 57% la semana anterior. En farmacias, la vacuna se está agotando debido a la alta demanda. Autoridades de salud aseguran que la temporada de influenza pudiera ser la peor registrada en muchos años. La ONU agradeció la intervención militar de Francia en Mali, que comenzó hace 5 días a petición del gobierno del país africano, solicitando ayuda para impedir el avance de los grupos islámicos armados que el año pasado ocuparon el norte del país y comenzaron a avanzar hacia el sur. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, señala que varios países le están ofreciendo también asistencia a Mali, cuyo gobierno democráticamente electo fue depuesto en marzo del 2012, lo que extremistas islámicos aprovecharon para ganar terreno. Desde marzo pasado, 230,000 personas en total han sido desplazadas debido a enfrentamientos en ese país africano. Asegura el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que está totalmente curado del cáncer de próstata que le fue diagnosticado y por el que fue operado en octubre del año pasado. Me acaban de entregar el resultado del examen que me hice 3 meses después de mi operación y afortunadamente dice que el antígeno prostático está en 0, lo cual quiere decir que estoy completamente curado, dice el presidente de Colombia. El expresidente de los Estados Unidos, George H.W. Bush, o sea, el padre, fue dado de alta del Hospital Metodista de Houston luego de haber permanecido internado ahí casi 2 meses a consecuencia de complicaciones bronquiales. A lo largo de las 7 semanas de hospitalización, Bush, de 88 años, superó numerosos contratiempos, incluido una fiebre tenaz y una estancia de 6 días en la unidad de Intensive Care, allá de terapia intensiva. Murió a los 77 años el británico Tom Parry Jones, inventor del
para algunos temido dispositivo del alcoholímetro que mide el alcohol contenido en la sangre para automovilistas en todo el mundo. En 1974, Jones, catedrático de la Universidad de Bangor, en Gales, modernizó el rudimentario alcoholímetro que se utilizaba desde 1954 con una idea revolucionaria que, según admitió, fue más fácil de inventar que de vender. Su aportación más importante fue el uso de células electroquímicas por el que se perfeccionó la detección de alcohol y convirtió en la prueba, digamos, casi exacta de lo que se pretendía inhibir, que era accidentes producto del consumo del alcohol, y después manejar todo. No se mezcla.